¿Quieren por favor abrir sus Biblias a el Evangelio de Juan, capítulo 1? Y vamos a iniciar con una oración. Santo Padre, oh Dios de gloria y todopoderoso, grande en misericordia y omnisciente de toda la sabiduría que existe sobre este universo, eres el todopoderoso y es a ti al que venimos a implorar, a clamar, para que nos hables en esta mañana, para que nos des un entendimiento correcto de tu palabra, para que guíes no solamente las palabras que salen de mi boca, sino el entendimiento de cada uno de mis hermanos, y que aquellos que no hacen parte todavía de tus hijos, Señor, que este día también sea el día de su salvación, que tú les permitas creer, que tú les des la fe para poner los ojos en aquel que es el único que puede transformarles, el único que puede darles la vida eterna, tu Hijo Jesucristo, y esto lo oramos en su nombre. Amén. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de la Ruta del Sol. No quiero hablar de los escándalos, pero seguramente por eso es que la conocen, por los escándalos de Odebrecht y todas las cosas malas que se dicen acerca de ella, pero hoy quiero hablar un poquito de las cosas positivas de la ruta. Antes de su construcción, ir a la costa tomaba 2 días de 12 horas por lo menos, desde Bogotá. Hoy en día es posible hacer este trayecto Bogotá a la costa Caribe en un día. Es una ruta de 1070 kilómetros y atraviesa 8 departamentos y 39 municipios. Esta vía trae progreso, o ha traído progreso a muchas poblaciones, pero lo mejor de todo es la conexión entre Bogotá o el interior y la costa Caribe. Y para su construcción se hicieron derechos, muchos caminos que no estaban derechos, valles fueron rellenados, montes rebajados para que la ruta fuera más recta, se hicieron puentes para que lo torcido quedara recto y los lugares que eran destapados los volvieron caminos llanos. Esta es una de las rutas más importantes de Colombia, si no la más importante. Y creo que la Ruta del Sol nos sirve para entender el tema que tenemos para hoy, porque la venida de Juan el Bautista tenía exactamente el mismo propósito que la Ruta del Sol: guiarnos hacia la luz, guiarnos a Cristo. Tengan esto presente en la medida que vamos a estudiar los textos hoy. Recuerden en dónde nos encontramos, en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. Recordarán que Juan lo que tiene en mente allí, en este primer capítulo, es darnos el tema de todo el Evangelio. Y eso lo vimos en el prólogo. En los primeros 18 versículos del capítulo 1 vemos el tema de todo el Evangelio de Juan. Y en los versículos que siguen, lo que está haciendo Juan, el apóstol, es desarrollar el tema que encontramos allí en el prólogo, en esos primeros versículos. Y les he dicho que él habla acerca de qué es ser cristiano y cómo somos hechos cristianos, cómo somos llevados a la luz, cómo somos llevados a la vida. Y hemos visto que en este evangelio hay unas afirmaciones tremendas. Si quieren leer el primer versículo, ya nos las da. Al principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y noten el versículo 2, y él estaba en el principio con Dios. Y noten el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De acá sabemos que el verbo, es decir, la palabra, se encarnó, es decir, Cristo vino a este mundo. Y hemos hablado de esto y hemos hablado de las obras de Cristo. Pero ¿por qué vino a este mundo? Es una pregunta. ¿Por qué vivió? Sobre todo, ¿por qué murió en esa cruz? ¿Por qué resucitó? ¿Y cuál es el objeto de todo esto? Bueno, según el Evangelio mismo, dice estas palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y además de esto, vino para que pudieran tener o recibir de su plenitud. Ahí está en el versículo 16. Pues de su plenitud tenemos todos y gracia sobre gracia. Hemos recibido gracia sobre gracia. Eso es lo que significa ser cristiano. El cristianismo no es algo místico y oculto, de lo que no se puede saber nada, no. Ser cristiano significa que recibe de su vida, que recibe de su plenitud. Y ese es el asunto que hemos estado considerando por estos días. Y ahora quiero que en estos textos veamos que Juan el apóstol menciona esto porque las personas no estaban recibiendo de esta plenitud y ni siquiera eran tampoco conscientes de que la tenían. Y esto sucede así porque muchos están confundidos en su entendimiento de quién es el Señor Jesucristo. Y por eso es que estas personas siguen doctrinas erróneas, como por ejemplo la tradición. Y la tradición religiosa, ya lo dijimos hace un par de semanas, es lo que hacen las personas al seguir esas tradiciones de iglesias o de religiones. Y es aquí a estos a los que Juan el Bautista dice con mucha certeza, camada de víboras les llama. Otros confunden el cristianismo con la moralidad, es decir, que hacen obras para agradar a Dios, y en esto nos enfocamos la semana pasada. Y dije que el discurso de Juan el Bautista es un discurso moralista. Muchos creo que quedaron con esto en la mente. Pero debo aclarar que cuando digo que Juan el Bautista es moralista, no es de ninguna manera que le esté demeritando, ni más faltaba. Déjenme, les explico. El mensaje de Juan es un mensaje transitorio al mensaje de Cristo. Es un mensaje que le lleva a Cristo. Él no es el Cristo. Es como la vía que le lleva a la luz. Él no es la luz. Juan el apóstol en el versículo 6 deja muy claro quién es Juan el Bautista. Vino al mundo, dice el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista es enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces no malinterpretemos a Juan. Él es el primer testimonio de Cristo. Y en el versículo 19 leemos, este es el testimonio de Juan. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué debo dejar esto claro en sus mentes? Y la respuesta a esa pregunta es, Juan fue un profeta. De hecho, fue el único profeta en los últimos 400 años antes de la venida de Jesucristo. Y todo el mundo entendía que Juan era un profeta. Es lo que dice Mateo en Mateo 14. Entonces, en primer lugar, debe entender que si va a usted a usar un testimonio humano acerca del Mesías, si existiera un testigo o como hay un testigo que hable del Mesías, el único que lo podía hacer es Juan el Bautista. Es el único que es creíble. Juan es el predicador más creíble, más fidedigno y el testigo más confiable de la persona de Cristo. Juan fue aquel que fue llamado por Dios para ser un profeta. Juan el Bautista no solo fue un hombre ordinario, él tuvo un origen extraordinario. Él venía de una familia sacerdotal, la cual le dio también una credibilidad adicional. Esto porque los sacerdotes eran reverenciados, honrados y respetados por todo el pueblo de Israel. Su linaje era el más alto rango en términos religiosos y eso le trajo la audiencia. Entonces aquí tenemos uno que es un verdadero profeta, el primero en 400 años y todo el mundo sabe eso. Él habla en nombre de Dios, él habla de Dios y es también un sacerdote en su legado. Y podemos añadir otro componente que fortalece la credibilidad de Juan. Su nacimiento fue un nacimiento extraordinario. Y podríamos decir que casi milagroso, porque sus padres eran estériles y ya estaban en edad avanzada. Nunca habían podido tener hijos y su madre Elizabeth da a luz en edad avanzada a este hijo. Eso es milagroso.
Y más allá de su nacimiento, no solamente fue un acontecimiento milagroso, sino que fue un acontecimiento profetizado por un ángel que se le aparece a Zacarías, su padre, cuando él estaba llevando a cabo su obra sacrificial allí en el templo de Jerusalén. Un ángel del cielo se le acerca a Zacarías, a su padre, y le declara que va a tener un hijo y que este hijo va a ser el precursor del Mesías. Y dijo que este iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que vendría en el espíritu y poder de Elías para convertir muchos de los corazones del pueblo de regreso a Dios y prepararlos para la llegada del Mesías. Entonces, él fue un profeta y reconocían las personas que él era un profeta. Tuvo un nacimiento milagroso en términos humanos. Él fue profetizado por un ángel y la profecía del ángel sucedió, se cumplió. Este es el hombre del que Juan el apóstol toma, es a él al que Juan el apóstol toma como el testigo principal, el primer testigo. Y él no es un producto del sistema religioso, en ningún sentido es simplemente un producto de la vida humana. Su mensaje, sin embargo, es un mensaje transitorio, es un mensaje preparatorio, es un mensaje guía, es un mensaje que si lo comparamos con el mensaje de Cristo es como si fuera pura moralidad. Pero él fue ordenado por Dios y de esta manera profetizó para hacer lo que hizo. Y sobre cualquier otra cosa, él era un verdadero profeta, reconocido, era una antorcha ardiente y brillante. Y como lo dije la última vez, Juan no estaba preocupado por el lugar en el que vive, lo que viste o lo que come. Lo único que le preocupaba a Juan el Bautista era su testimonio. La nación lo reconoce a Juan el Bautista como el vocero de Dios. Y por lo tanto, Juan lo usa como testimonio y esto lo hace de manera apropiada. Juan es como la ruta al sol. Él no es el sol, ni cerca está. Pero esta es la voz más creíble, más fidedigna que hay en Israel, la voz más confiable de llevarle a la luz. Y el pueblo ha llegado a entender esto, lo respeta y están inundando el lugar donde él está en el desierto. Vienen por miles de personas, realmente decenas de miles de personas de toda Jerusalén, Judea y los lugares circunvecinos para oírlo. Este es el más grande de los hombres que ha existido y es quien traía el mensaje de arrepentimiento que nos muestra el camino a Cristo. No es el camino. Y lo que lo decía porque era un predicador transitorio. Entonces lo que digo es que su mensaje es un mensaje que le lleva a Cristo y las multitudes vinieron a Juan el Bautista y estaban confundidas. Juan el Bautista era un hombre o el hombre más inusual que hayamos podido ver en todos sus aspectos. Estaba allí predicando en un desierto como un hombre extraño con un mensaje extraño y de confrontación, vestido con una camisa de pelo de camello, faja de cuero, comiendo nada más que miel silvestre. Él era un fenómeno asombroso y tenía un mensaje extraordinario. Y la Escritura dice que la gente lo escuchó y llegaron a la conclusión de que él debía ser el Cristo. Así que le envían unas delegaciones para preguntarle si él es el Cristo o no. Y Juan responde diciendo: yo no soy el Cristo, yo de hecho bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y que yo no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de los zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, así como Juan el apóstol es claro en el texto que nos está dejando, tenemos que ser perfectamente claros acerca de quién es este Juan el Bautista y su mensaje. No hay nada más vital que entender este contraste entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesucristo, que es un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Es tan importante que por eso hemos pasado tiempo hablando de las diferencias entre ellos. Y para tener más claridad acerca de lo que encontramos en Juan 1, si recuerdan, tomamos a Lucas 3, que es el pasaje paralelo, un poco más extenso, de la enseñanza y de la predicación de Juan el Bautista.
Y vimos allí que el bautismo de Juan es meramente preparatorio, pero es uno que nos muestra el camino a Cristo. En su mensaje preparatorio les predica y les pide que den frutos de arrepentimiento, pero no son los frutos la salvación, no es el bautismo en agua de Juan que les salva, era solo preparatorio. Recuerden las palabras de Lucas, allí vemos la cita de Isaías para hablar de Juan. En el versículo 4 dice: preparad el camino del Señor. Eso es lo que esa es la tarea de Juan el Bautista: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Sí notan? Él prepara la venida de Cristo. Él da ese mensaje preliminar, y Cristo es quien realmente puede rectificar el camino. Si solo se queda con lo preliminar, solo puede hacer un reparcheo provisional. Ustedes han visto cómo reparchean las clases, las calles, por supuesto. Han pasado, por ejemplo, por la calle 13. Es la entrada y salida de Bogotá. Es la entrada de mucha carga que entra para Abastos y tiene un hueco aquí y allá, ustedes los conocen. Es una calle desastrosa en realidad. Me imagino que han pasado por allí, pero es la salida de la ciudad y está llena de huecos y montículos. Parece más un camino de herradura que otra cosa. Bueno, así es la vida preparatoria, si se queda allí. Es una vida que solo buscan pequeñas mejoras en su vida. Por eso, el que recibe la plenitud es, por el contrario, como la ruta del sol. Se hizo nueva desde cero en muchos lugares, buenos cimientos. Se regeneró completamente lo que había. Así es la vida del creyente. Tiene un nuevo comienzo, una nueva regeneración. En otras palabras, los lugares ásperos y los montículos se ponen a nivel, como dice Lucas en su cita de Isaías 3. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. El gran énfasis es que la principal diferencia entre estas dos cosas es esto: que con Cristo viene la nueva vida. No es algo que le agrega a su vida, no es mera religión. La religión es el enemigo del cristianismo. La religión o moralismo es lo que muchos hacen el domingo para cumplir con una obra, que solamente vienen el domingo y ya está. Asisten por la mañana y cuando regresan a su casa se olvidan de todo. Eso no es la salvación de Cristo, eso es religión. Y hay muchos tipos de religión, pero el cristianismo se caracteriza por este elemento que da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Esa es la gran cosa, esa abundancia, ese flujo continuo de vida. Ese es el gran tema del Evangelio de Juan. El mensaje de Juan el Bautista es que el hacha se coloca a la raíz de los árboles y por lo tanto tienen que producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso no es suficiente. El mensaje de Cristo va más allá de decir de vez en cuando: lo siento, perdón, de pronto cuando comete una falta. No es suficiente someterse a algún bautismo correcto, cualquier cosa que pueda hacer. Eso no les hace cristianos, y por eso hay que dejar claro esta diferencia entre moralidad y cristianismo. Si recuerdan, la moralidad simplemente hace la pregunta que estas personas le hicieron a Juan: ¿y qué debemos hacer? ¿Qué hacemos entonces? La moralidad siempre está preocupada por la corrección del comportamiento, nunca va más allá de la corrección. La moralidad es muy correcta, pero va igualmente muy fría. Y hoy veremos algunas cosas adicionales para entender esto de la moralidad del cristianismo. Y es la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado. Y lo podemos resumir así: el mensaje de nuestro Señor transforma todas nuestras nociones e ideas preconcebidas. Lucas 3:3 dice: Juan vino a todo el país alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías.
voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Esta predicación era necesaria porque se necesitaba una preparación para la venida. Se necesitaba una vía para llegar a Cristo. Las viejas carreteras no eran buenas. El cristianismo es algo absolutamente nuevo, es único, es asombroso, es increíble. Pone patas arriba todos nuestros estándares y nuestras nociones e ideas preconcebidas. Pero ahora quiero mostrar otro aspecto de esto y es su carácter transformador. Lucas 3 lo pone así: todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Ahí está la declaración, es una declaración tremenda que tenemos allí. Y por supuesto es vital para la comprensión de la fe cristiana. Juan y su trabajo es un trabajo preparatorio, es un trabajo maravilloso y resume un aspecto particular del Evangelio. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Observemos un poco estas palabras y lo que realmente significan es esto: la moralidad y la fe cristiana son diferentes. La moralidad es meramente correctiva y el moralismo no produce una verdadera justicia. La moralidad solo corrige y restringe. Ese es el propósito principal de la moralidad, la corrección, pero nunca va más allá de corregir. Y por eso podríamos decir que la moralidad tiene sus usos. Por supuesto, la moralidad tiene usos y tiene valor. El gobierno, por ejemplo, se preocupa por la moralidad. Por eso existen los policías, por eso existen los jueces. Y no estoy aquí para hablar en contra de todo lo que puedo decir acerca de la moralidad, pero estoy aquí para decir esto, que no hay confusión más trágica que pensar que la moralidad y el cristianismo son lo mismo. Y en esto hay que hacer una diferencia vitales, importantes. La moralidad es correctiva, pero nunca produce verdadera justicia, a diferencia del mensaje cristiano. Nuestro Señor dice en sus bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es al final lo que busca los que están buscando la justicia. Van a ser saciados, se van a enderezar. Y esto es asombroso. Recuerda la pregunta del autor del libro de Eclesiastés en Eclesiastés 1:5. Lo torcido no puede enderezarse. Y todos estarían de acuerdo, probablemente todos estarían de acuerdo con eso esta mañana. Esa es la sabiduría humana, esa es la filosofía humana. El autor de Eclesiastés, probablemente el rey Salomón, era un hombre muy sabio y había sido un gran observador. Él había experimentado esto en su vida, había leído mucho y llegó a ciertas conclusiones, y esta es una de ellas: lo torcido no puede enderezarse. Y eso es lo que el mundo dice esta mañana, nos está diciendo por todas partes. Y si lo ponemos en la sabiduría de nosotros, aquí en nuestro contexto: árbol que nace torcido nunca su rama endereza, ¿cierto? Es decir, es inútil, ha crecido así, ya está. Puede mejorar por un tiempo. Usted le puede poner una cuerdita y el árbol de pronto pareciera que está recto, pero no está recto, sigue torcido, se va a volver a torcer. El mundo es pesimista, es profundamente pesimista, y por supuesto desde su punto de vista es lo que es, así pasa, no se puede enderezar. Tenemos que ser realistas. No sirve de nada pretender que todo va a cambiar, y el mundo en su sabiduría llega a esa conclusión de que lo torcido no se puede enderezar. Pero aquí está la diferencia. Y aquí les voy a hablar de que lo torcido se enderezará. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace una cosa que es imposible y lo hace posible en Cristo. El Evangelio tiene ese carácter transformador. Y aquí podemos resumirlo de esta forma: el hombre fue hecho a la imagen de Dios y fue dotado de una justicia original. Los hombres, así como Dios los hizo, estaban libres de pecado. Ellos disfrutaban de la comunión con Dios y vivieron una justicia y obediencia, sin desviaciones, sin torceduras, sin giros. Vivían de manera recta, como algunas partes de la carretera al sol está.
recta, vivían así, rectos. Ahora ese hombre fue hecho así, pero como resultado de su rebelión y su pecado, no solo cayó, sino que inclusive hasta se burla de su caída. Y como resultado de ello, todos nosotros también nacemos torcidos. Esa es la realidad. Ahora nacemos torcidos y al mundo no le gusta. ¿A quién le gusta que le digan que nace torcido? Todos nacemos torcidos y el mundo va en contra de esa afirmación. Pero todos así nacemos, todos nacemos torcidos. En el pecado me concibió mi madre, nació en el pecado y moldeado en la iniquidad, así nací. ¿Recuerdan a Jeremías? Hablando del corazón humano, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Estamos torcidos, estamos dañados desde adentro. Y yo estoy seguro que usted mismo sabe estas cosas. A veces nos sorprendemos de nosotros mismos, a menudo por lo torcido que somos. Ahora bien, todo el objeto del Evangelio es decir esto, que puede enderezarlo, que lo puede hacer nuevo. Usted puede ser restaurado y va a ser restaurado. Esa es la promesa del Evangelio. Que los hombres tendrán una liberación completa del pecado y serán perfeccionados y van a ser nuevas criaturas, libres de pecado en todas sus formas, manchas, perfectos e impecables, sin mancha ante los ojos de Dios. ¿Lo notan? Estamos hablando de un reino que es completamente diferente a todo lo que se conoce por moralidad. La moralidad corrige los excesos. La moralidad hace la vida soportable. La moralidad hace que la vida sea respetable, pero no hace que el torcido sea recto. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque son los hombres mismos los que procuran las buenas obras. Todo está bien hasta que los hombres, hasta el lugar donde los hombres pueden llegar. Y les digo que esto es esencial, esto es importante para el gobierno, para un país, para el orden. Todo esto hace parte de la gracia común de Dios que mantiene las consecuencias y los efectos del pecado dentro de sus límites por esta moralidad. De lo contrario sería una vida imposible. Pero ojo, no va más allá. Y aquí tenemos esta tremenda afirmación. Lo torcido se puede enderezar, como dice Lucas 3. Lo torcido se hará recto. Muy bien, aquí está lo primero. Hay un efecto transformador en la vida del creyente. Y luego, este segundo punto. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. En muchos sentidos es parecido a este último punto, pero el autor lo está mirando desde un aspecto ligeramente diferente. El problema con todos nosotros por naturaleza y el resultado de la caída y la naturaleza malvada es que todos hemos heredado esto de Adán. Todos nacemos en pecado. Todos somos herederos de la naturaleza de Adán después de su caída. Y no solamente somos torcidos de nacimiento, sino que también estamos llenos de turupes, de pecados acumulados en esta vida. El problema con el camino es que no es solo que se tuerce y se gira, sino que tiene piedras y rocas. Estamos llenos. Puede haber cosas en él que el viaje es casi imposible, es muy difícil lograr obstáculos, angularidades, impedimentos, y estos son los problemas que uno encuentra en la carretera. Y aquí nuevamente está una de esas gloriosas promesas con respecto al Evangelio, y es que las sendas ásperas se volverán caminos llanos. ¿De qué está hablando? Bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, me parece que en esto lo pone muy claro en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos en el versículo 17. En ese momento habían discusiones en la iglesia de Roma sobre los días, sobre las carnes, qué tipo de comida comer, qué días debían observar, y todos estaban discutiendo sobre esto, problemas, disputas, discusiones, peleas inclusive. Estos son los problemas, los pecados, las irregularidades. Estoy hablando de la desigualdad y el apóstol resume todo eso en ese versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No deben haber discusiones ni disputas sobre estas cosas. Bueno,
¿Qué es entonces? Él dice, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Si notan, aquí tenemos esta idea de justicia y paz. Él dice, al final dice el profeta Isaías en el capítulo 57, he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y les daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en sus labios, en los labios. Paz, paz que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado que no pueden estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Y cuán cierto es esto en la vida de los no regenerados, de los no cristianos? ¿Ven? No hay calma con ellos, no hay paz, pero hay agitación y movimiento por su pecado. Es decir, que no solo están mal de nacimiento, sino que están acumulando todas estas piedras encima. Esto es otra forma de plantear el mismo punto, la misma aspereza, la misma rugosidad del camino, la aspereza del mar. Pero como ven, lo que el Evangelio promete es paz. Él viene clamando paz para los que están lejos y los que están cerca. Alegría, felicidad. Pero hay algo que la moralidad no sabe nada. Y para entender esto, mejor piensen en la moralidad como lo que sucede en el fondo del mar. Los peces, por más que intenten salir, no pueden porque si salen, se mueren, ¿cierto? Casi todos, la mayoría, a menos que sean, otra vez se me fue la palabra, mamíferos, a menos que sean los mamíferos que pueden respirar afuera, los otros todos se van a morir. Así que tienen que mantenerse debajo. Así es la moralidad, no es capaz de vivir sobre la arena. Y esa es la posición de los hombres morales. Pueden querer salir, pero no pueden acercarse más que a la superficie. Siguen bajo el agua y no pueden estar afuera. El moralista no conoce la tierra seca, no conoce la paz, la tranquilidad exterior. Pero el que ha sido transformado es uno que ahora está afuera del mar de inequidad. El apóstol Pablo lo resume bien. Él pensaba que él era perfecto, pero era solo un pez que estaba mirando hacia afuera, siguiendo su vida moral. Pero en ese momento estaba por debajo antes de creer. La asombrosa liberación llegó cuando se encontró con su Señor en el camino a Damasco. Y la paz entró, y la alegría y la tranquilidad, y el resto de cosas. Bueno, aquí está de nuevo. Esta es una de las grandes declaraciones rotundas, siendo por lo tanto justificados, dice él. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Él no solo tendrá paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tiene paz interior y tiene paz con otras personas. Él ha hecho las paces por la sangre de su cruz, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Las enemistades, las colisiones y toda la infelicidad que sigue se ha tratado. Las olas ásperas se han suavizado. Paz, alegría, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esas son las grandes características del camino cristiano, del mensaje cristiano. Es un mensaje transformador. Todos estos son aspectos de la plenitud, de su plenitud, la cual recibimos gracia sobre gracia. Así que lo resumo diciendo que esta es una de las grandes diferencias entre la moralidad y el cristianismo. La moralidad simplemente controla, el cristianismo transforma. Los cambios producen algo nuevo. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo sucede eso? Bueno, Juan el Bautista responde a esto y él dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Es de Dios que viene esa salvación. La ley nunca tuvo la intención de proporcionar salvación. La ley solo era un tutor de escuela. La ley era para mostrar que la salvación viene de Cristo. Juan el evangelista ya nos ha dicho en su prólogo, lo dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Todo esto es realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio
de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice que tiene poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Esto es lo que hace Dios, es de Dios. La filosofía y estas otras enseñanzas son simplemente exhortaciones a los hombres a hacer algo. Y por supuesto no pueden hacerlo. Y por eso predicamos a Cristo como Pablo predica a Cristo. Tengo la obligación, tanto como para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. De hecho, me deleito, me glorío en ello. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Y así es como funciona. El poder de Dios puede transformarlo. Puede hacer lo que nada más puede hacer. ¿Recuerdan el incidente con el joven rico? ¿Qué le pasó? Se fue triste. Y aquí se le acercó uno y dijo, maestro, qué bien haré para obtener la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿y cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que poseas y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Él está diciendo, él todo lo otro lo había cumplido, pero Jesucristo sabía algo que él no había cumplido y era su codicia. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro. Eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Estos hombres estaban asombrados. ¿Puede alguien ser salvo? La cosa parece imposible. Y Jesús les dice que con los hombres es imposible, pero no con Dios, porque con Dios todo es posible. Eso es todo. Con los hombres es imposible, pero no con Dios. Mis hermanos, la iglesia no es una sociedad moral que inculca la elevación moral o hace llamamientos a hombres y mujeres para que sigan esto o aquello. No, la iglesia predica el evangelio de las buenas nuevas. Y es Dios actuando porque con Dios todo es posible. Y lo que es torcido se va a enderezar. Y los caminos ásperos se van a suavizar. Cristo, igual que el apóstol Pablo, nunca se cansa de recordar a los lectores del poder de Dios, así como de la sabiduría de Dios. Dios estaba en Cristo. Todo lo que Él hizo en y a través de Él, lo hizo por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Él es la salvación de Dios. Es por eso que puede transformarle. Es por eso que puede confrontar a un pecador más negro. Usted puede ir al pecador más terrible que encuentre sobre esta ciudad, al cartel, al asesino más terrible que pueda encontrar, y le puede decir que hay esperanza si cree en Él. Y no hay nada en el mundo esta mañana que pueda decir esto sino el Evangelio de Jesucristo. Nada más. Por eso puede transformarle, porque es el poder de Dios. Dios es quien obra y hace un acto de transformación en la vida de una persona por medio de un proceso que le da vida. Y eso es lo que obtiene en el Evangelio. No mejoras, no son simples mejoras, sino cambios totales, cambios completos. Y ven, en esto es lo que hemos estado trabajando. Y Juan ahora nos está presentando este gran tema. Juan el Bautista dice, ciertamente son bautizados con agua. Él va a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan en agua no es cristianismo, pero hay alguien que ellos no conocen que les va a dar vida. Y eso es cristianismo. ¿Y qué es vida? Bueno, es algo absolutamente nuevo.
Y nuevo en el sentido de que es un nuevo nacimiento, le da una nueva vida. Lo que los hombres necesitan es una nueva naturaleza. La única manera de hacer que el que se encuentra bien torcido, lleno de turupes, sea recto, es comenzar de nuevo. Es hacer un nuevo comienzo. Es la única manera de lidiar con esos lugares ásperos y hacerlos suaves. No se entretenga con lo viejo. Nuestro Señor nunca se cansó de decir esto. Él dice exactamente lo mismo cuando habla del vino nuevo en botellas viejas, ¿lo recuerdan? No se puede hacer. Necesitará botellas nuevas para poner vino nuevo. Y el cristianismo es absolutamente nuevo en todos los aspectos. Y ese es el principal tema del Evangelio de Juan. Es el tema de la vida. Yo he venido para que tengan vida y que puedan tenerlo más abundantemente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que fue esa declaración de la mujer de Samaria fue que cualquiera que beba el agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba el agua que yo le daré nunca tendrá sed, pero el agua que yo le daré estará en él como un manantial de agua que brota para vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz. Eso es el cristianismo. Y ya ve, esta es la única manera en la que puede hacer que los lugares torcidos sean rectos. La única manera en que puede hacer los lugares que son ásperos que se conviertan en suaves. El mensaje del Nuevo Testamento es este, que el Señor Jesucristo no solo es nuestro Salvador y Redentor, Él es la cabeza de la humanidad, Él es el segundo Adán. Todo fue mal con el primer Adán, pero este es el último Adán. Él es la cabeza de la humanidad, Él es el jefe de esta nueva raza y Él ha venido a dar vida. Y ese es el gran tema del Evangelio de Juan. Y si algún hombre está en Cristo, lo dice Pablo, es nueva criatura, es una nueva creación. Todas las cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Nuevos caminos, como lo pone el apóstol Pedro inclusive. Él dice, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema de la vida en el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis 22:2 dice, y el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Esto es en el momento que ya estamos con Cristo. Ahí está, ese es el nuevo mundo. El poder de Dios nos salva, endereza lo torcido, suaviza los lugares ásperos, transforma todo por medio de este proceso que se conoce como la regeneración o el renacimiento. Si me han seguido, en lo que estoy tratando de mostrarles es esta diferencia fundamental entre la moralidad y el cristianismo. El cristianismo es nacer de nuevo, es nacer de arriba. Y esa es una obra del Espíritu Santo, de Dios. Ya hablaremos del Espíritu Santo la semana próxima. No se lo pierdan, no falten. Aquí nos vemos, si Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu entendimiento o lo que nos ayudas a entender acerca de este moralismo que va en contra de el verdadero cristianismo. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre presente esta transformación que viene de ti, que viene por tu Hijo, ese mensaje que tu Hijo nos da, esa fe que Él nos da, esa regeneración que Él produce en nuestra vida para hacer obras de justicia, Señor, para traer otros inclusive al arrepentimiento, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos por el Espíritu Santo, gracias te damos por las Escrituras que nos muestran, que nos ayudan a entender mejor, a entender cada día mejor lo que tú tienes allí para revelarnos y que esto nos llene de esa plenitud, de esa llenura de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.